Hola, soy Hub. En ese tercer vídeo de la miniserie 5 soluciones a 5 problemas de JavaScript, vamos a tratar una solución que normalmente se presenta cuando se empieza a programar con JavaScript y empezamos a tener un número considerable de botones, de imágenes, de cajas y queremos hacer alguna acción con cada uno de estos botones, pero sin tener que programar cada uno de ellos de manera individual. Por ejemplo, supongamos que tenemos aquí este ejemplo en el que hay 49 botones, que sería, por ejemplo, para hacer el juego de la primitiva o cualquier otro, y yo quiero que cuando haga clic en un botón, pues se cambie el color, el fondo, pero al haber 49 elementos no quiero hacer 49 eventos, ni tampoco quiero hacer 49 funciones, una para cada botón, sino que me gustaría hacer una sola función para los 49 botones y un solo evento onClick para los 49 botones. Y para ello utilizaré el maravilloso e indispensable this, que nos va a hacer la vida mucho más fácil. Vamos a ello. Bien, partiríamos de un HTML en la que el body únicamente tiene una caja contenedora vacía. Después el CSS, que no voy a explicar, sería las propiedades de esta caja contenedora y las propiedades de las 49 cajitas que crearemos con JavaScript. Bien, y el JavaScript pues únicamente tendremos el evento onLoad con la función de inicio. Bien, si lo hiciéramos de la manera tradicional, de la manera en la que no deberíamos hacerlo, lo que haríamos, o lo que se debería no hacer, sería dentro de la función de inicio crear los 49 cuadritos. ¿Qué ocurre? Que si lo hiciéramos de manera tradicional, pondríamos aquí caja, con el inner HTML iríamos añadiendo cada una de las cajitas con el número en su interior. En un principio, para que esta cajita tenga estas características, aquí le tengo que poner class cuadro. Y tendría la cajita. Para ponerle el número, aquí le tenía que poner el número. Si lo hiciéramos de manera tradicional, le pondría el 1, por ejemplo, y lo tendríamos. Pero claro, como queremos 49, si no utilizáramos ninguna técnica más o menos especial, pues aquí me moriría 4 veces seguidas y no acabaría el trabajo, y aquí crearía las 49 cajitas. No voy a hacer 49, ¿eh? Bien, 49, bien. Y luego tendríamos que crear el evento para que al hacer clic en una cajita se cambiara de color. Si tampoco utilizáramos ninguna técnica diferente, aquí lo que haríamos sería crear los 49 onClick. Yo voy a crear solo estos cuantos de aquí. Aquí cuadro, como voy a acceder a muchos de ellos, le voy a poner aquí el all, aquí el primero que sería el 0 de los cuadros. Cuando hiciéramos clic iría a una función que no existe, que se podría llamar, por ejemplo, colorear 1, en el caso de que hiciéramos 49 funciones también. Y evidentemente aquí tenemos que hacer esto 49 veces, yo lo voy a hacer 5 veces, 2, 3, 4 y 5, luego cambiaríamos aquí 1, 2, 3 y 4, y aquí también el nombre de las funciones, 2, 3, 4 y 5, y luego nos faltarían las 49 funciones, que yo voy a hacer unas cuantas. Colorear 1, aquí lo que haríamos sería acceder al primero de los cuadros, que sería este de aquí, y cambiarle el background color, pero no escrito de la manera normal, así, porque cuando JavaScript ve un guión, piensa que tiene que hacer una resta, se excita y lo que hace es intentar restar background menos color, pero evidentemente como no son variables, daría un error. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar aquí el guión y poner la primera de las letras de la siguiente palabra en mayúsculas. Bien, y luego aquí le pondríamos pues que el fondo fuera de color rojo y también le tendríamos que decir que el estilo del texto fuera blanco. Color igual a white. Vale, para que a la hora de hacer clic en el cuadro se pusiera como yo quiero. Pero evidentemente el resto pues no funciona porque no están hechas. Entonces, armándose de paciencia absoluta y una fe ciega en las fuerzas de cada uno, aquí cada uno haría esto 49 veces, cambiaría aquí cada uno de ellos por los datos correspondientes y, bueno, funcionarían las veces, aquí funciona hasta el 4, la quinta no porque no lo he hecho, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que no lo voy a hacer así porque me puedo morir 3 veces seguidas y no acabaría. Entonces voy a aprovechar el for y voy a aprovechar sobre todo el this, que
me va a facilitar todo. Por lo tanto, vamos a abreviar esto un poquillo. Aquí, la primera parte, la creación de las 49 cajas, lo haría utilizando un for, que veremos con más detenimiento en temas sucesivos. Pero, para hacerlo ahora de una manera rápida, aquí le digo que empiece a contar a partir del 0, que sería la primera de las cajitas, y le digo que, como quiero que lo haga 49 veces, pues le digo que lo repita hasta que cuente hasta menor de 49. Y le digo que aumente 1 en cada una de las pasadas. Bien, entonces cojo una de estas, la meto dentro, el resto ya no me hacen falta, y aquí lo único que varía es este numerito de aquí. No puede ser un número fijo, porque si pongo un número fijo, fijaros que pone el número fijo, 1. Por lo tanto, tiene que ser la variable que fuera contando cada uno de ellos, que sería en este caso k. Pero si pongo k así a secas, me pone la k normal. Para decirle que la k es una variable, lo tengo que introducir entre estos símbolos. Bien, empieza en el 0 y yo quiero que empiece en el 1. Por lo tanto, aquí le voy a decir el 1 y aquí un igual. Desde el 1 hasta el 49. Bien, ahora, me faltaría estas de aquí. Estas de aquí, pues no pueden ir dentro de este for, sino que tienen que ser dentro de otro for. Porque primero se tiene que crear y después se tiene que añadir el evento. No se pueden hacer dentro del mismo. Entonces, yo le voy a decir que tiene que empezar a contar desde esta de aquí, pero esta de aquí no es la 1, esta es la 0. Por lo tanto, le voy a decir desde el 0 hasta que sea menor que 49. Porque el primer elemento siempre es el 0. Bien, aquí le digo que acceda a este primer cuadro de aquí, que se llama cuadro. Vale, y aquí tenía que ser cada uno de ellos. Primero el 0, luego el 1, luego el 2. Por lo tanto, como quiero que sea variable, le pongo una variable y no sea fijo. Bien, aquí le pondría el onClick y aquí le pondría la función a la que tiene que ir. Yo en un principio tengo aquí solo 5 funciones, o 4, ¿vale? Pero al final tendré únicamente una. Vamos a poner, por ejemplo, en vez de utilizar una de estas, bueno, vamos a poner, por ejemplo, colorear. Una que todavía no existe, pero que existirá. Sustituiremos las 49 por esta de aquí, que ahora mismo le voy a poner un alert para ver que funciona. Funciona. Vale. Y estas de aquí las puedo obviar. No me sirve. Si ahora esto lo pruebo, al hacer clic en cualquiera de los 49 botones me aparece el alert correctamente. Tanto en el primero como en el último, en todos. Pero evidentemente no hace nada. Entonces lo que quiero que haga es esto de aquí. Bien. Lo que no puedo hacer es coger una de estas, da igual, la que sea, y ponerlo tal cual así. Porque ahora aquí, en esta función, está modificando las propiedades del cuadro 0, que es este de aquí. Por lo tanto, cuando haga clic en cualquiera de ellos, da igual en el que haga, siempre me va a modificar el primer cuadro, da igual en el que haga clic. Por lo tanto, aquí lo que no puedo dejar es un número fijo, porque si, por ejemplo, pusiera 1, pues cuando hiciera clic en cualquiera de ellos, modificaría siempre el 1. Vale, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues bien, sería sustituir esto por algo así como que cambie el estilo background red por el elemento sobre el que se ha hecho clic. Tanto aquí, evidentemente, como aquí. Evidentemente esto no funciona. Ya me gustaría que se pudiera poner así. No va así. Entonces esto de aquí se sustituiría por this. This sustituye o equivale a el elemento sobre el que yo he hecho clic, que puede ser uno de los 49 que hay aquí. Digo, un clic. Si ahora lo pruebo, por ejemplo, veremos que funciona en los 49 botones. This me permite eso. No tener que poner el elemento, sino this es el elemento sobre el que yo hago clic. Y solo pueden ser 49 elementos porque son los 49 elementos que he puesto aquí. Con lo cual, me soluciona mucho el problema. Bien, ahora lo que me interesaría hacer sería que si hago un clic una segunda vez, pues claro, me lo pongo a través del color normal. Esto lo puedo hacer aquí. Yo le digo, yo puedo acceder a todas las propiedades del this, del elemento sobre el que hago clic, que es cada uno de los cuadros. Pues bien, yo puedo acceder tanto al número de dentro como a las propiedades. Yo podría decir aquí, si el elemento que he hecho clic, su estilo de color, por ejemplo, no es white, pues si no es white, pues que sea white. Y si no,
pues que adopte el CSS habitual, que es este de aquí. Y para que pase esto, le diré que el elemento this, los estilos, sean null. Cuando son null quiere decir que elimina cualquier tipo de propiedad creada con JavaScript y coge las propiedades que hay dentro del CSS. Y aquí funcionaría correctamente. Si además queremos acceder al número de dentro, también utilizaremos el this. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es que al hacer clic en cualquiera de estos cuadritos, acceda al número que hay dentro, en este caso el 18, el 25, el 32, y lo añada aquí abajo en otros cuadros. Por ello, me voy a la función donde detecta el clic. Y cuando se pone el color rojo de fondo y el texto blanco, aparte de hacer esto, lo que tiene que hacer es acceder a su número y ponerlo aquí. El número es lo más fácil. Yo, por ejemplo, aquí puedo poner número es igual a del this, que el this es cualquiera de los 49 cuadros, tiene que acceder a su inner HTML, que es el número de dentro. Bien, ahora tengo que escribir aquí cada una de los cuadritos que irá añadiendo. Entonces, no puedo utilizar el inner HTML como expliqué en el vídeo anterior. Voy a hacerlo para ver que va a fallar. Si yo aquí le digo document, query selector, no tengo ninguna caja para él, con lo cual voy a utilizar directamente el body, que el body es donde está la caja. Y le digo inner HTML, y le digo que aquí me cree un div, que mira, lo voy a llamar cuadro también para que tenga las mismas características que los otros. Y aquí le diré la variable número. Como es una variable, tiene que ir entre estos símbolos. Vale. Si yo ahora lo pruebo, hago clic y funcionar funciona, pero ya no hace más clic porque el resto de eventos se acaban de fusilar. Acaban de desactivarse porque yo he escrito dentro del body y en el body hay una caja donde hay botones, con lo cual ya no funcionan. Por lo tanto, voy a utilizar la solución que expliqué en el vídeo pasado, que es básicamente sustituir esto aquí por el milagro del mundo. Sustituyendo esto de aquí, aquí le pondría donde quiero añadirlo, before end, para que lo ponga justo antes del final, en este caso del body. Y luego el texto, el contenido, sería el mismo que antes. Bien, esto aquí lo cierro y si lo pruebo veo que funciona bien. 29 sale 29, 44 sale 44, 46 sale 46, etcétera, etcétera. Aunque a mí me gustaría no tocar esto de aquí. Como utilizo el insert, voy a poner aquí caja y le voy a decir que lo pongo justo después de caja y no antes del final del body. After end. Funciona igual a nivel de resultado final, pero es mucho mejor. 16, 44, etcétera, etcétera. En la descripción del vídeo os daré la URL para que si alguien se quiere bajar el ejemplo que hemos visto al principio del vídeo lo pueda hacer, ya que es un poquito más completo que este. Y ya en el siguiente vídeo realizaremos una solución muy interesante que de alguna manera se puede complementar con esta de aquí. Suscríbete al canal ya, para no perderte nada.